Hola, vamos a aprovechar de nuevo la espera en el auto y las cámaras en el auto para hacer otro video. Espero esté mejor enfocado porque el video anterior se veía un poco raro. Otra vez tenemos la visión nocturna que nos ayuda a esto, y vamos a hacer otra de estas pláticas que voy a repetir los requisitos porque a lo mejor quien ve este video no vio el anterior. Para estas pláticas que se titulan Yo conmigo, hay 3 requisitos muy sencillos. El primero es no creer absolutamente nada de lo que digo o de lo que esto diga. El segundo es abrir la mente para escuchar cosas nuevas que nos pueden ayudar a observar dentro de nosotros. Y el tercero es no identificarse con nada de lo que esto diga o con esto mismo, que va a ser un punto importante en este video, porque vamos a hablar de temas que pueden causar juicios. Vamos a tocar, como un ejemplo muy tonto, 2 historias que alguien se puede identificar con su fanatismo sobre alguna de estas 2 historias, y en lugar de escuchar el mensaje, cerrarse a que la historia está mal contada y los detalles no son así, y demás juicios que pueden llevar a no escuchar el verdadero mensaje que se hace acá, que es un externo para observar cómo funciona internamente. Y dicho esto, y pidiéndoles por favor que no se identifiquen, ya había dicho que esos ejemplos muy simples y muy tontos para causar este rebote interno. Y vamos a hablar ahora de 2 creencias implantadas de muchísimas formas, que nos llevan a programas mentales y a cosas que no valen mucho la pena si buscamos tranquilidad y buscamos el fin del sufrimiento, vamos a decir, para caer un poquito en lo que venden por ahí y que se entienda mejor. Están estos 2 ejemplos muy simples, muy sencillos, que yo encontré alguna vez y pude observar cómo implantan esta creencia en estas 2 deidades. Obviamente, como dije, hay muchísimos ejemplos más, muchas historias más que nos arraigan esta creencia, pero así se me ocurrió este ejemplo muy simple, y unir estas 2 historias para observar cómo tienen el poder de implantar la creencia sobre una deidad. Estas 2 deidades son comunes. Una es Dios. Ya en la introducción hablamos un poquito sobre esto. También dije que no me gusta meterme mucho con ello, entonces vamos a tratar de hacerlo simple. Y la otra deidad, que ambas son externas, es el dinero. Que aquí van a decir, bueno, el dinero no es una deidad, el dinero lo puedo ver, lo puedo tocar. Yo estoy hablando como deidad en el poder que se le da al dinero, la creencia que se arraiga en el dinero, no específicamente del papel o del metal que se imprime y se llama dinero. Comparándolo con Jesús, pues es exactamente igual que ver la imagen del personaje o un crucifijo del personaje, ¿no? Eso se puede ver, se puede tocar, pero no significa que no sea una deidad. Alguna vez estaba observando la historia de Jesús y descubrí en un momento de simpleza que la historia de Jesús era muy similar a la de Batman. ¿Sí? A la de Batman. Es un ejemplo muy tonto que me di yo y que ahora comparto, porque
estaba hilando las historias muy rápidamente y decía, bueno, de Jesús hacia los principios solo sabemos el niño Dios, nació, le llevaron regalos, toda la historia que conocemos, y de pronto ¡pum! Ya Jesús. Jesús el personaje icónico, y la introducción muy breve, ¿no? Al igual que la historia en Batman, que es la que vamos a usar para la deidad dinero, la de Jesús creo que se entiende bastante bien. Igual, ¿no? En su mayoría viene Bruce Wayne con sus papás saliendo del teatro, los quieren asaltar, pum, los matan, y nace el personaje icónico que llamamos Batman, o el superhéroe. Entonces, ¿qué sucedió en este lapso del niño Dios en el pesebre a Jesús, y de el niño Bruce Wayne a Batman? Creo que ya hay libros e historias que lo cuentan, pero recuerden, aquí el ejemplo es simple, y queremos observar cómo estas dos historias nos implantan la creencia en una deidad. Entonces podemos hacernos preguntas como ¿qué pasó con José el carpintero? Del otro lado podemos hacernos la pregunta que hace la historia, ¿no? ¿Quién mató a los papás de Bruce Wayne? Después, ya entrados en la historia, después de la introducción, podemos preguntarnos realmente qué papel tiene Juan el Bautista para que Jesús lo busque y pueda ir a convertirse en este personaje icónico. Y del otro lado podemos preguntarnos de dónde salió el mayordomo Alfred para también ayudar increíblemente a crear este personaje que es Batman. De un lado vemos cómo Jesús usa los milagros y hablar de Dios para combatir al mal, a la serpiente y demás cosas que en la hestoria se lo tentaron y cosas así. Del otro lado vemos como Bruce Wayne y su mayordomo usan todo el capital que heredan de las empresas Wayne para combatir el mal a través de ese personaje nocturno que ya sabemos que es Batman, ¿no? Del lado de Jesús, en su apoyo con Dios, vemos que también se apoya de María Magdalena, que según la historia es una prostituta. Del lado del dinero vemos que Bruce Wayne también se apoya, o el mismo Batman, en ese personaje similar, pero que es delincuente, que es Gatúbela, ¿no? Que por un lado es Selina Kyle, creo, y por el otro lado es Gatúbela también disfrazada, ¿no? Aquí hay similitudes que es muy tonto observar y que suena muy simple, pero nos van dando la idea de cómo se nos van arraigando estas creencias o estas deidades. Después pues vamos a ver en la historia de Jesús cómo por nuestros pecados es sacrificado o crucificado, más bien es la palabra correcta, en la cruz. Y por el otro lado, en alguna de las historias o películas vemos como Batman se sacrifica por salvar a Ciudad Gótica. Y esto hace que se conviertan en este par de personajes icónicos. Sin embargo, sabemos que por un lado en lo real, a pesar de la crucifixión, el sacrificio que hace Jesús, pues las cosas siguen mal y la gente pone toda su fe en que eso fue el perdón de los pecados y además va a regresar a salvarnos, y entonces pone la gente su fe en que
no importa lo que hagamos, algún día va a venir Jesús a arreglar todo. Por el otro lado, pues vemos, ¿no? Obviamente, a pesar del sacrificio de Batman, pues los delincuentes y el mal siguen habitando o naciendo en Ciudad Gótica, pero ahora queda la fe en que puede venir un superhéroe a salvar absolutamente todo lo malo que pasa. A final de cuentas, de un lado resulta que al tercer día resucita Jesús, a final de cuentas del otro lado resulta que Batman puso el piloto automático de la nave en que se sacrificó y no se murió, ¿no? Entonces puede regresar el superhéroe por segunda vez y puede regresar Jesús por segunda vez. Jesús con su herramienta principal, que es Dios, y Batman con su poder principal, que es poder invertir en artículos para combatir el mal. Entonces aquí, como decía, se crea la imagen de Jesús y se crea la imagen de Jesús para no aceptar a nadie más como hijo de Dios o como milagroso o como lo que sea derivado de esto, hablando específicamente ahora sí de cómo se arraiga la creencia. No hay otro hijo de Dios, sin embargo, por ahí dicen que todos somos hijos de Dios. Pues ahí empiezas a observar cómo algo no anda muy bien. Y por el otro lado se crea la imagen del superhéroe. Que volviendo a lo que decía sobre Jesús, pues también se acepta solo un superhéroe contra la solución al mal. Y esto hay que bajarlo ya no de historia, sino a lo que realmente suceda en nuestro interior, ¿no? Como siempre queremos un superhéroe o un personaje icónico, o cómo basamos nuestra tranquilidad o nuestro sufrimiento a que algo externo lo resuelva, a que venga Jesús como el Hijo de Dios a resolverlo, o todos nuestros males venga alguna clase de superhéroe, ya sea superpoderoso, superpolítico o como sea, a resolver nuestra situación de vida, que venga nuestro héroe a decirnos o a darnos la solución a todos nuestros problemas. Y esa es una creencia terrible, porque si uno va al conocimiento interno, obviamente esto es mucho más sencillo si vamos quitando y observando cómo se implantan estos programas o estas creencias. Sabemos que, volviendo a las historias, sabemos que los apóstoles son los que escriben la historia de Jesús. Por el otro lado, después sale este icónico personaje también, que es el comandante de policía, James Gordon, creo, y también sale a contar la historia de Batman, pero no nos dejan claro en ninguna de estas dos historias quién es el verdadero autor, ¿no? Quién imprime todo esto. Por un lado pues está la religión, por el otro lado está, si no mal recuerdo, DC Comics, pero un autor en específico no nos dan, y ahí salen una serie de dudas que a lo mejor a alguien le salen y a lo mejor a la mayoría no, pero también son observables. ¿Por qué? Más bien, ¿por qué es observable todo esto? Porque ambas historias nos llevan a una creencia muy arraigada, muy peligrosa y que hace mucho daño a las personas o a los humanos, y es la creencia muy simple, por un lado, de que no hay nada sin Dios, no puede haber nada sin Dios, que si vamos, lo dijimos en la introducción, y nos ponemos a observar y sabemos ya lo que es Dios, es una parte muy válida, pero si solo lo vemos así en texto y nos lo creemos, es una creencia horrorosa. Y por el otro lado vemos que
se nos mete esa creencia de que no puede haber nada sin dinero. Aquí es muy obvio todo lo que implica, no creo tener que ser más específico, más que decir que muchos tuvimos o vamos a tener la creencia de que no puede haber nada sin dinero, y se nos va a meter también la creencia de que no hay nada sin Dios. Y estas dos historias ayudan para eso. Como dije, es un ejemplo muy tonto, son unas comparativas muy simples, pero que si vamos observando a detalle vamos a encontrar que además de muchas más sirven para arraigar estos programas o estos sistemas de creencias. Es una historia que se usa similarmente en ambos casos para meter estas creencias en deidades externas como una ilusión de tranquilidad, porque Dios me va a dar tranquilidad, porque el dinero me va a dar tranquilidad, más no felicidad, y nunca va a ser suficiente ninguna de las dos para que dejemos de sufrir, ¿no? No hay Dios suficiente, hablando de deidad externa, que me haga dejar de sufrir, y no hay dinero suficiente para dejar de sufrir. Si tengo 100 pesos voy a querer 200, si tengo 200 voy a querer 400, y así sucesivamente. Entonces esta es el mensaje de comparar estas dos historias. También es lamentable que cuando alguien comparte un mensaje venga esta identificación, por eso pedí que no la hicieran, o venga este juicio en el que se tiene que demostrar. Tienes que demostrarme que tú eres ese superhéroe, o que tú eres ese Dios, ¿no? Si tú dices que eres parte de esa fuente de todo, demuéstralo y haz un milagro. Y qué mejor milagro que el simple hecho de estar vivo, pero ese ya es otro tema. O esa necesidad de demostrar que tenemos más que alguien, ¿no? Ya hablando de materialismo o de dinero. Demuéstrame qué tienes y entonces voy a ver si me conviene ser tu amigo, o me conviene acercarme a ti o no. Y esta ya es un poquito más específica la creencia sobre el dinero o sobre posesiones materiales, que es lamentable. Estas ganas de que alguien que quiere transmitir un mensaje tenga que demostrar a base de milagros o de poder qué es lo que puede hacer, nos lleva a básicamente nada que no sea sufrimiento o falta de tranquilidad o conocerse interiormente. Por eso insisto, comparar estas dos historias o historias similares, porque de aquí van a poder sacar muchísimas historias similares que meten estas mismas creencias. Puede ayudar a hacer el rebote interno. Y como decía, no, pues es lamentable tener que demostrarlo, porque entonces alguien tiene que ser digno, a mi juicio, de llamarse mensajero o hijo de Dios o superhéroe o lo que quiera, ¿no? Tienes que estar demostrando cosas que son innecesarias, que no llevan a nada, que solo llevan a seguir alimentando estos sistemas de creencias y ahora la gente cree en ti porque lo pudiste demostrar, ¿no? Yo digo, mejor demuéstrate que puedes conocerte, que puedes saber cómo funcionas y que puedes ya no caer en estos sistemas de creencias. Y entonces el superhéroe o el hijo de Dios o el milagro lo vas a ver dentro de ti, por ti, sin necesidad de caer en estos programas, pero vas a tener que observarlos para esto, ¿no? Entonces volvemos a demostrar, ¿no? Si yo quiero terminar todos mis problemas, Dios me va a ayudar, o debo ser millonario para que todos mis problemas terminen. Esa es una creencia horrible que la mayoría de la gente tiene arraigada, donde todo el fin de los problemas es ser millonario, ¿no? Y
yo los invito a preguntarle a un millonario si no tiene problemas, para que descubran esta parte o descubran que es una simple creencia, ¿no? Y entonces también decimos, yo nunca voy a poder ser Dios y yo nunca voy a poder ser millonario, pero nunca voy a perder la fe y nunca voy a dejar de perseguir esta creencia, porque yo quiero ser tan grande como Dios o tan grande como cualquier millonario que se les venga a la mente, y esto es verdaderamente horrible. Mejor cambien esa creencia externa por una interna. Crean y observen todo en ustedes mismos para que después vean que no era necesario creer, y tengan verdaderamente una tranquilidad y un no sufrir simplemente por conocerse. Entonces, ya para concluir, usamos estas dos historias para que vean cómo muchas cosas nos arraigan creencias, en dinero, en superhéroes, en Dios, en muchísimas cosas más, pero este era el ejemplo más sencillo que se me ocurrió alguna vez para estas deidades externas. Obviamente de esta deidad Dios externa y de esta deidad dinero externa podemos sacar muchísimas deidades más, pero ese ya es el trabajo que cada uno tiene en observar y en hacer el conocimiento interno. Pues creo que es todo. No sé si quedó muy claro. Me disculpo mucho con las personas que tengan ya un conocimiento más amplio o un fanatismo más amplio en cualquiera de estas dos historias. Insisto, mi intención no es decir que son falsas o meterme mucho con ellas. Mi intención es usar una parte de cada una para hacer ese rebote interno. Y entonces me disculpo si las usé mal al conocimiento que tengan otras personas. Y sin más que decir, volvemos a dejar aquí un correo electrónico de contacto. No usamos más redes sociales, hacemos estos videos, como dije, en momentos libres para compartirlos y que sea más claro el mensaje para más gente, y para más preguntas y sacar más temas, pues dejamos el correo electrónico aquí. Y pues no se diga más. Muchas gracias por poner atención a este video. Muchas gracias por recordar esos 3 puntos tan importantes de no creer nada, abrir la mente y no identificarse. Y que tengan mucha diversión en disfrutarse a ustedes mismos observando tonterías así y cómo pueden llegar a magnitudes increíbles como creencias. Muchas gracias por disfrutar su momento presente viendo esto, y bye, hasta la próxima.